noches, bienvenidos. En una semana suelen ocurrir unos cuantos episodios y 3 o 4 siempre quedan más o menos balanceados en el interés de los periodistas. Pocas veces ocurre que los columnistas, los programas de televisión, etcétera, se refieran a la actualidad a partir de una simple pero muy importante frase, como la que expresó en José Cepaz la presidenta de la República. Cuando una organización sindical solamente le impacta o le importa lo que le pasa solamente a sus afiliados y entonces a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad, deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación. Y yo quiero sindicatos solidarios con todos los argentinos. Lo dijo con un énfasis muy especial, pero ya lo había dicho. La presidenta el 1 de marzo se había manifestado en este sentido, prácticamente de la misma manera. Lo que cambió fue el ámbito y, como decíamos, el énfasis de lo que dijo. Creo que todos los sectores sindicalmente organizados, vinculados a servicios y a tareas que tienen que ver con lo que utilizan otros trabajadores como usuarios y consumidores, tienen que tener prácticas diferentes. No pueden someter de rehenes a usuarios y consumidores en la República Argentina. Yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros en los sindicatos y no cómplices de maniobras que siempre terminan perjudicando a trabajadores, porque los que viajan en colectivos, en trenes, en aviones, son también trabajadores. Ese mismo día, 1 de marzo, y en su discurso, la presidenta habló de las corporaciones en general. Y nuestro tema hoy pasa por las corporaciones y el estado de bienestar y el impedimento que muchísimas veces pueden significar esas corporaciones. Recordemos aquellas palabras. La casa de gobierno no la manejan las corporaciones. La casa de gobierno hay una presidenta con la cual cada uno de ustedes tiene todo el derecho a tener sus diferencias y de hecho esto es la política. Las diferencias, las diferentes visiones, las diferentes propuestas. Lo que no se puede hacer es renunciar a la política para entregarle el sistema de decisiones a las corporaciones. Y lo que evidentemente no quiere la presidenta es entregar el poder que significa la política antes que los elementos corporativos y las discusiones económicas. Durante muchos años hubo un vagón que comandaba todo y que era el de la economía. Los presidentes le preguntaban a los ministros de Economía qué era lo que tenían que hacer. Eso fue revertido. Y después vino la lucha con las corporaciones, que vamos a repasar a partir de una idea que queremos compartir con ustedes para pensar todos juntos qué es lo que nos importa cada domingo en Bajada de Línea, qué debemos leer de las palabras de la presidenta y qué puede venir en el futuro. Pero antes, también el recibimiento para mi compañera Julieta Camaño y los amigos que tenemos en el Twitter. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bueno, en @BDL Víctor Hugo ya estamos preparados para recibir todos los tweets y por supuesto, y en primera instancia, los tweets de nuestros invitados que en el día de hoy son, te cuento Víctor Hugo, Iván Hein, que es economista y presidente de la Corporación Puerto Madero. También estará tuiteando con nosotros Cecilia Moró, ella es la hija de Leopoldo Moró, diputada de la UCR por la provincia de Buenos Aires. Y también estará tuiteando con nosotros en @BDL Víctor Hugo, Néstor Pitrola, dirigente del Polo Obrero. Aún no han saludado, pero esperamos, obviamente, los saludos en @BDL Víctor Hugo. Bien, Julieta, muchas veces he pensado que cuando se quiere tener algo, hay que jugárselo. Lo que la presidenta tiene es nada menos que el poder en tanto gobierno. Y seguramente ha pensado, este poder solo me sirve para hacer lo que quiero en beneficio, naturalmente, del país. Si no, no me es útil. Y por lo tanto lo arriesga, lo juega. Dice, puedo prescindir del poder, prefiero eso antes que compartir el poder con las corporaciones, sean las que sean, aún las de aquellos de los cuales me siento parte, como pueden ser los trabajadores representados por los sindicatos. De esto vamos a hablar con el doctor Rafael Bielsa, que nos va a acompañar junto a las opiniones que vamos a tener a través del Twitter.
Con él vamos a hablar de algo que en el enunciado parece muy simple, el estado de bienestar. Y lo es. El estado de bienestar, aquello que les permitió a los europeos, las socialdemocracias, construir estados en los cuales hubiese igualdad, hubiese libertades, por supuesto, es algo que resulta lo más deseable en la relación de la política con el pueblo, de la política con la economía. Yo recuerdo especialmente a un gran representante, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que llamamos el estado de bienestar. El presidente francés François Mitterrand. Esta semana se cumplieron 30 años de la asunción como presidente en 1981 de un hombre que, entre otras cosas, hizo una especie de ley de medios, con la ley de radiodifusión que cambió el mapa de las emisoras en Francia. Quizás por esto, desde hace mucho tiempo, le tenía una inmensa simpatía. François Mitterrand visitó al doctor Raúl Alfonsín en el comienzo de su gestión. Fue una especie de empujón muy importante porque se trataba de un hombre valiosísimo de la política internacional, que veía en el doctor Alfonsín seguramente la posibilidad de que en la Argentina, después del desastre neoliberal de la dictadura, pudiera implantarse ese estado de bienestar, pudiera llevarse adelante ese sueño que seguramente era el que acariciaba el doctor Raúl Alfonsín. Y ahí le salieron al cruce las corporaciones. Vamos a recorrerlas paso a paso, algunas de las más importantes. Por ejemplo, la Iglesia. Hubo un discurso que tuvo que presenciar el presidente Alfonsín del obispo castrense Medina. Y en aquel momento se produjo algo muy especial. Mientras hablaba el obispo castrense, un antecesor, por ejemplo, de Baseotto, aquel obispo castrense que en este gobierno dijo que había que tirar a un ministro de salud porque quería distribuir preservativos. Vean ustedes, Alfonsín llama a un sacerdote importante. Miren la cara de Alfonsín. Venga, por favor. Acérquese. Al oído le dice, yo quiero responder. Yo voy a decir algo. Y lo que Alfonsín dice en aquella lucha con las corporaciones es lo que ahora vamos a recordar. Yo diría que tenemos mucho que agradecer a Dios. Tenemos que agradecer la paz. Tanto tuvo que ver en ello su santidad. Tenemos que agradecer la democracia que vivimos, la libertad que disfrutamos y el esfuerzo que todos, de una o de otra manera, en los más distintos roles, en las más diversas situaciones, somos capaces de realizar para afianzar este tiempo argentino y entregar a nuestros hijos una patria que no se achique, como decía Monseñor. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. La lucha de ese hombre allí delante de todos los sacerdotes y ante la opinión pública, jugándose con la fortaleza moral de un hombre que sabía perfectamente dónde estaba plantado y contra quienes tenía que luchar. Fíjense ustedes, apenas 15 días más tarde, lo que entonces era una corporación que por suerte se ha esfumado como tal en la vida nacional, daba otro golpe, otro intento de golpe institucional de los que iban minando el poder del doctor Raúl Alfonsín. Los argentinos amanecieron hoy sorprendidos por la noticia de que un ex oficial del ejército resistía con la colaboración de otros oficiales una orden de arresto. Estos soldados son los que van a combatir voluntariamente ante cualquier conflicto. Son los que combatieron el terrorismo y son los que combatieron en Malvinas. Entonces, aquí no hay nada que negociar.
La democracia de los argentinos no se negocia. Eran ya momentos tensos en la vida del doctor Raúl Alfonsín, en tanto presidente. Una lucha a brazo partido, en un momento en el cual todavía, por ejemplo, los militares tenían una enorme fuerza. Vale la pena también recordar, en esto de las luchas contra las corporaciones, que buscan su propio beneficio y que no pueden servirse como el pueblo en general de lo que llamamos el estado de bienestar. También un acto de coraje. El doctor Alfonsín se va a la sociedad rural sabiendo lo que le esperaba, confronta con eso y deja para los tiempos una escena que no deberíamos quitar de nuestro recuerdo. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Celebro todavía aquel coraje del doctor Alfonsín, pero fíjense ustedes cómo iban esmerilando su poder, cómo lo iban deteriorando, porque esto de qué manera era recogido por los medios. Por supuesto estaba Clarín en aquella época. Y fíjense ustedes lo que será hoy día, ¿no? En aquel momento Clarín no tenía Canal 13, no tenía TN, no tenía 260 y pico de canales. La Nación en realidad competía con Clarín en vez de alinearse como ocurre en estos momentos. Todavía no se sabía prácticamente nada del famoso, tristemente famoso, ADN que no llevan adelante los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, que tiene que defender lo que podría costar años y años de cárcel para ella y para quienes eventualmente pudieran ser sus cómplices. Todavía no estaba en juego Fivertel, todavía no estaba en juego la historia de Papel Prensa, no se conocía demasiado, no se hablaba demasiado. Pero ya en aquel tiempo, fíjense de qué manera podía perturbar con la iglesia y con la sociedad rural y con otros elementos corporativos que vamos a ver, y con los militares, al presidente democrático que había sido ungido por un pueblo que soñaba con lo que ese presidente le decía, que era nada menos que generar el estado de bienestar.